Hola, en el presente video tutorial vamos a resolver un circuito muy básico de corriente directa en el que encontraremos dos resistencias limitadoras de corriente para implementar un par de LEDs conectados a una fuente de 5 voltios. Uno de los LEDs es rojo y el otro es amarillo. Entonces básicamente en el problema se nos pide cuál es el valor de las resistencias limitadoras de corriente, cuál es la corriente que finalmente va a entregar la fuente de 5 voltios y por último vamos a hallar entonces la potencia entregada por la fuente y consumidas por cada una de las resistencias. Entonces lo primero que tenemos nosotros que tener claro es que los LEDs se caracterizan porque tiene una tensión de umbral denominado en este caso V sub U. Entonces encontramos V sub 1 para el LED rojo y V sub U 2 para el LED amarillo. Estas tensiones de umbral ya vienen por defecto y nos lo entregan en los manuales de fábrica. Entonces, por ejemplo, para el LED rojo, el valor de esa tensión de umbral es de 1.6 voltios. Para el LED amarillo de 1.85 voltios en promedio, para el LED verde 2.4 voltios, para el LED azul de 3.4 voltios. Por acá nosotros encontramos una tabla donde se nos especifica, por ejemplo, para el LED de color rojo de alta luminosidad, esa tensión de umbral es de 1.9 voltios. Para el color naranja, 2.4 voltios. Para un blanco brillante, 3.4, azul 3.4 y para el azul de 430 nanómetros de longitud de onda, 4.6 voltios. Entonces estos son unos valores técnicos que ya están por defecto con los que vamos a trabajar para realizar nuestros respectivos cálculos. Adicional hay que tener otra cosa en cuenta y es que el valor de la corriente máxima que puede pasar a través del LED se asume como 20 miliamperios, o sea 0.02 amperios. Volvamos al ejercicio. En este caso tenemos un LED rojo que tiene una tensión de umbral de 1.6 voltios y otro LED de color amarillo que tiene una tensión de umbral de 1.85 voltios. Para comenzar con la solución del problema tenemos que analizar cada una de estas ramas. Entonces observemos la primera rama donde se encuentra la resistencia limitadora 1 y el y el diodo LED de color rojo. En este caso debemos tener en cuenta que la caída de tensión, o sea, el voltaje en la resistencia 1 más la tensión o la caída de tensión en el diodo LED tiene que ser igual a 5. 5 es el valor con el que nosotros estamos alimentando esta rama de acá. Caso similar para la segunda rama. Tenemos que el voltaje en la resistencia limitadora 2 más el voltaje de umbral 2, que es el que se cae en este diodo LED de color amarillo, tiene que ser igual a 5. Como bien conocemos el voltaje de umbral 1 y el voltaje de umbral 2, lo único que tenemos que hacer es despejar el voltaje en la resistencia 1 y el voltaje en la resistencia 2. En este caso, cuando hacemos el respectivo despeje y las operaciones, encontramos que el voltaje en la resistencia 1 es 3.4 voltios y el voltaje en la resistencia 2 es 3.15 voltios. Posterior a esto, procedemos a calcular las corrientes. Entonces sabemos que por la ley de Ohm, cuando a través de un elemento resistivo pasa una corriente y este elemento está sometido a un voltaje, en este caso VR1, entonces el voltaje
en la resistencia es igual a la corriente que atraviesa el elemento resistivo multiplicado por el valor de su resistencia. Como ya sabemos cuánto vale BR1, puesto que lo calculamos en el primer paso, entonces podemos despejar R1. Además, ya sabemos que la corriente promedio que nosotros asumimos para los cálculos es de 20 miliamperios, ¿cierto? Acá bien dice la corriente máxima que puede pasar por un diodo es de aproximadamente 20 miliamperios. No es una cifra única, uno podría decir que puede valer un poquito más o un poco menos, pero sí, para que le tenga una buena duración, se asume un valor promedio de 20 miliamperios. Entonces, como tenemos la corriente que pasa por la resistencia, tenemos el voltaje, podemos despejar la resistencia. Al despejar la resistencia tenemos resistencia es igual al voltaje sobre la corriente. Por ende, la resistencia es el voltaje que ya habíamos hallado, en este caso 3.4. Es este valor que tenemos acá, 3.4, sobre 0.02 amperios. Después de hacer esa división encontramos que la resistencia 1 es de 170 ohmios. El mismo ejercicio lo hacemos para la resistencia 2 y encontramos que el valor es 157.5 ohmios. Ahora bien, hay que tener en cuenta algo, y es que en el mercado rara vez encontraremos una resistencia que por ejemplo valga 157.5 ohmios o 170 ohmios. En ese caso toca recurrir a las resistencias comerciales. Para ello podemos entrar a internet y escribir en nuestro buscador tabla de resistencias comerciales y vamos a encontrar una amplia gama de resistencias. En este caso encontramos por ejemplo resistencias que van de 1 a 8.2 ohmios o de 10 por 10 hasta 82 por 10 ohmios, o sea desde 100 hasta 820 y así sucesivamente. Y con base en estos valores nosotros podríamos encontrar cuál es la combinación de resistencias que nos permitiría aproximarnos al valor que habíamos encontrado de manera teórica de esas resistencias. Ahora bien, hay que tener en cuenta algo. Para fines, digamos, del ejercicio como tal, pues asumimos, por ejemplo, que necesitamos encontrar con alta precisión un grupo de resistencias que sumadas se aproximen al valor teórico de la resistencia. No obstante, hay que tener presente algo, y es que en la realidad estos cálculos no tienen que ser tan precisos. Reitero, el ejercicio lo hacemos únicamente para entender otros conceptos, como por ejemplo las resistencias, cuáles son las resistencias comerciales, cómo podría yo sumar resistencias comerciales para aproximarme a un valor de resistencia teórica, y adicional, por ejemplo, saber más o menos en cuánto se diferencia un valor teórico a un valor real de resistencias, por ejemplo, que yo encuentro en el mercado. También hay que tener en cuenta algo y es que las resistencias vienen con un error. O sea, es posible que al yo sumar estos valores de resistencia nominales, pues me den 170.3. Pero cuando yo voy a medir con un instrumento el valor real de las resistencias, puede que me dé, por ejemplo, 168, como puede que me dé 175. O sea que el valor que nos da también tiene un error que no necesariamente me hace ser como tan estricto con el valor teórico que yo había encontrado en el paso inmediatamente anterior. Entonces, en este caso, pues para acercarnos a 170 ohmios, yo busqué una resistencia de 150 ohmios. Revisemos en la tabla, encontramos que existe una resistencia de 150 ohmios. Y le sumé una de 8.2, otra de 8.2 y una de 3.9. Y este valor me dio 170.3 ohmios. Estos valores deben ser ligeramente superiores al valor teórico para poder que la corriente
que yo encuentre finalmente sea menor a la corriente máxima que puede pasar por el diodo LED. Al igual que este primer cálculo de resistencia, se hizo el segundo cálculo de la resistencia y encontramos que el valor es de 157.8 ohmios. Ese sería el valor entre comillas real, mientras que el valor teórico es de 157.5. Continuemos. Listo. Los nuevos valores de corriente serían entonces, acá ya vamos a hacer los cálculos teniendo en cuenta los valores reales de las resistencias. Entonces, por ejemplo, para el diodo, en este caso el diodo rojo que tiene un voltaje de umbral de 1.6 y cuya caída de tensión a la resistencia nos dio 3.4, encontramos que la corriente es 3.4 sobre el valor comercial, por así decirlo, de la sumatoria de las resistencias comerciales, que es 170.3. Esta corriente nos da 19.96 miliamperios. Observen que es ligeramente menor al valor promedio que se asume para una corriente que atraviesa un LED. Y el mismo cálculo lo repetimos con el otro valor de voltaje de umbral y de resistencia comercial, y observen que nos da un valor muy similar, inferior a los 20 miliamperios. La corriente total entonces sería IR1 más IR2, esto nos da 39.92 miliamperios, y la potencia sería el voltaje por la corriente que sale de la fuente de voltaje. O sea, aquí tenemos la fuente de voltaje y la corriente que sale de esa fuente, o más bien la que entrega esa fuente de voltaje, sería 5 por 39.92 miliamperios o 0.1996 watts. Ese sería entonces el orden de los cálculos que habría que llevar a cabo para hallar la potencia que entrega la fuente y los valores de las resistencias limitadoras de corriente. Ahora bien, uno podría decir también que si el valor de la resistencia, el valor teórico nos dio 170, pues podemos recurrir a la tabla de resistencias comerciales y aproximarnos a una resistencia de 180 ohmios. Entonces, muy seguramente el valor de corriente no será ligeramente menor a 20 miliamperios, sino que podrá ser de 18 o de 17 miliamperios. No es muy representativo, dado que la diferencia de luminosidad entre un valor de resistencia y este que nosotros hallamos acá de sumatoria de resistencias comerciales, pues no va a ser bastante significativo a la hora de visualizar la luminosidad de los LED bajo ambas condiciones de resistencia. Y la misma situación pasaría para la resistencia 2. Observen que teóricamente nos da 157.8. En este caso podríamos elegir la de 180 ohmios también, o podríamos, por ejemplo, utilizar la de 150 ohmios, y de pronto verificando que tenga un error de resistencia por encima, de tal suerte que el valor sea, por ejemplo, de 155, 154 aproximadamente. En ese sentido, pues no tenemos que ser como tan rigurosos con los cálculos de resistencia. Reitero, la idea de este ejercicio es que conozcamos un poco más de las resistencias comerciales y cómo se suman, etcétera. Más no es la única alternativa para elegir las resistencias. Tengan en cuenta también que si yo necesito un valor de 170, yo podría conectar, por ejemplo, un potenciómetro, un trimmer de, de, 100, de 180 ohmios, de tal manera que yo lo pueda graduar con un perillero, por ejemplo, o manualmente, con mis dedos, hasta que obtenga un valor de 170 ohmios para una resistencia y de 157.5 para la otra. Ahora bien,
Vamos a hacer la simulación para ver en Proteus cómo encontramos una fuente de C, cómo podemos medir estos valores de corriente, cómo podemos buscar un LED y asimismo cambiar sus características técnicas como el voltaje de umbral y la corriente que atraviesa el LED. Entonces vamos a abrir Proteus. Lo que vamos a hacer es buscar unos componentes que ya conocemos, que son las resistencias. Entonces vamos a poner un par de resistencias, una y dos resistencias. Esta la vamos a rotar y esta también la vamos a rotar. Las vamos a ubicar en un buen espacio. También necesitamos los LED. Volvemos a partes. Vamos a escribir la palabra LED como palabra clave y buscamos acá los LED y bueno, los diferentes colores que hay. Nosotros necesitamos uno rojo y uno amarillo, entonces aquí hay uno rojo. Vamos a ponerlo. Muy bien. Y necesitamos también un LED amarillo. Muy bien. Como bien les dije, pues tenemos que cambiar los valores técnicos porque, observen, si yo hago doble clic, me aparece cuál es esa tensión de umbral y cuál es la corriente máxima o promedio que puede atravesar el LED. Recordemos que en este caso habíamos dicho que 20 miliamperios y para el caso del LED rojo, el voltaje de umbral es de 1.6, entonces vamos a cambiar este valor también. Ok. Para el color amarillo, pues recordemos que el voltaje de umbral es 1.85 en promedio. Vamos a editar entonces las propiedades. 1.85 y 20 miliamperios en promedio. Revisemos que todo esté bien. Efectivamente 1.6 voltios, 20 miliamperios y 1.85 voltios, 20 miliamperios. Muy bien. Nos falta otro par de elementos. Necesitamos una fuente de C. Entonces vamos a poner la fuente de C por acá. Necesitamos también una referencia. Aquí tenemos las referencias. Y necesitamos los instrumentos para medir. Bueno, en este caso nos interesa solamente la corriente. Entonces voy a poner este instrumento acá, lo voy a rotar. Recordemos que esto es corriente DC, por lo tanto el instrumento es un amperímetro DC. Y voy a poner este otro también. Vamos a rotar en el sentido de las manecillas del reloj. También voy a aprovechar entonces y voy a medir el voltaje, la caída de tensión en la resistencia. Voy a poner este instrumento acá y voy a poner este otro acá. Como me quedó un poco apeñuscado todo, lo voy a desplazar hacia la derecha. Voy a poner esta acá y esta también la voy a poner más cercana a la resistencia. Muy bien. El voltímetro lo pongo en paralelo con el elemento al que le deseo medir el voltaje. La corriente se mide en serie, dado que al instrumento se le tiene que atravesar la corriente para poder realizar la respectiva medición. Voy a subir esta fuente un poco más y listo. Voy a añadir también otro amperímetro que me permita medir la corriente total. Listo, muy bien. Entonces vamos a conectar.
Muy bien, ya conectamos amperímetros, elementos resistivos y LED. Y ahora vamos a conectar el voltímetro. Muy bien. Vamos a ingresar los valores de voltaje. En este caso vamos a ponerle PDC al nombre del generador, 5 voltios. Y vamos a poner los valores teóricos de las resistencias. Recordemos que los valores teóricos nos dio 170. Entonces acá voy a poner 170 ohmios. Y R2 nos da 157.5. Entonces acá 157.5. Ok, listo. Ahora vamos a simular. Listo. Muy bien. Observemos lo siguiente. El valor de voltaje esperado era 3.4. En la simulación nos da 3.34. Y el valor de voltaje para el LED amarillo nos da 3.09. Esto es porque muy seguramente dentro del simulador, aparte, o más bien el modelado, para modelar el comportamiento del LED se tiene en cuenta otras variables. Adicional, de pronto el error de los instrumentos que hay acá también influyen, por ende los valores de voltaje difieren un poco. Pero observen a nivel de corriente, tenemos la corriente de 20 miliamperios y 20 miliamperios. ¿Sí? Podríamos decir en efecto que si hay unos errores a nivel de simulación, en tanto que, por ejemplo, si nosotros sumamos este valor de corriente que atraviesa el rojo más un valor de corriente o el valor de corriente que atraviesa el LED amarillo, pues deberíamos tener un valor de corriente total de 0.04. No obstante, acá nos muestra que hay efectivamente un error mínimo, pero pues que se logra notar al momento de la medición. Esta sería la simulación. En caso tal de que se requiera hacer la simulación, por ejemplo, para, en la que se incluya todos estos valores de resistencias, de resistencias comerciales, pues lo único que hay que hacer es añadir resistencias en serie a esta que tenemos acá. Añadir la cantidad de resistencias en serie que requiramos, en este caso 1, 2, 3, 4, con estos respectivos valores y hacer las respectivas conexiones. Espero que este ejercicio les sea útil para el manejo de Proteus, adicional para saber cómo se calculan las resistencias limitadoras de corriente en un circuito con LEDs, y también para entender que en este caso, por ejemplo, la ley de Ohm, en la ley de Ohm o en la ley de Kirchhoff también se tiene en cuenta que en la suma del voltaje de la caída de tensión, por ejemplo, en este caso de este LED, más la suma del voltaje de esta resistencia, tiene que ser el valor de la fuente con la que se alimenta esa rama. Si bien en los instrumentos también hay una caída de voltaje, en este caso para los amperímetros esa caída de voltaje es despreciable. O sea, no se tiene en cuenta. Solamente se tiene en cuenta en los elementos resistivos o, bueno, en los elementos pasivos como tal, pero en este caso solamente en la resistencia y en la caída de tensión del LED. Si tuviéramos más resistencias o más LED, tendríamos que sumar las caídas de tensiones en cada uno de esos elementos y sumarlas y después igualarlas al valor de esta fuente de voltaje. Espero que entonces ahora sí haya quedado más claros los conceptos. Hasta pronto.